La crisis o el desastre del 98. La introducción, pues podemos considerar que fue una etapa comprendida entre el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial y fue el periodo de eclosión en el que España empezó a expandirse a través de las colonias americanas. Las antiguas potencias, como España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra, se comportan de forma diferente de acuerdo a su grado de desarrollo industrial. Este último es el caso de España, en el que pierde sus territorios. Entonces, para intentar mantener el prestigio internacional tras el desastre del 98, se intentan nuevas aventuras exteriores. Vamos a empezar la pérdida del Imperio Español. Primero tenemos que ver la situación en Cuba y en Puerto Rico. Bueno, pues Cuba básicamente fue descubierta por Colón en su primer viaje. España tenía explotados a los esclavos para conseguir azúcar y tabaco y el comercio fue monopolizado por la Real Compañía de Comercio de La Habana. Luego, Puerto Rico fue descubierto por Cristóbal Colón en su segundo viaje y se basaban en comerciar con la caña de azúcar y lo comerciaba la Compañía de Barcelona en régimen de monopolio. Vale, pues la situación de estas dos colonias era que había un arancel muy importante, es decir, ellos querían venderle sus productos a Estados Unidos y comprarlos de Estados Unidos, pero España les tenía impuestos unos aranceles muy grandes. Entonces, cuando le vendían sus productos a Estados Unidos y Estados Unidos se los quería vender a ellos, encontraban unos aranceles muy fuertes, por lo que al final España sobraba en esta ecuación y no les beneficiaban para ellos porque no podían comprarle los productos a Estados Unidos y esto provocaba un descontento en Estados Unidos. Luego tenemos la situación de Filipinas, que el Imperio Español poseía a las Islas Carolinas y a las Islas Marianas. Sobre todo en las Islas Filipinas se comerciaba con la plata mexicana y era el punto intermedio entre Asia y América para establecer los comercios. Entonces Estados Unidos se dio cuenta de que querían colonizarla. Aquí empezamos con la pérdida de Puerto Rico, pues nacen guerrillas independientes para luchar contra la mala situación en la que vivían los esclavos y fue impulsado por José Martí. Entonces, al final, durante la República, se concedió la autonomía a la isla y el Imperio Hispano-Norteamericano ocupó militarmente la isla años después y disolvió el gobierno autónomo. Luego, pasamos a la pérdida de Cuba, que se da en tres fases: en la Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquitita y la Guerra de la Independencia Cubana. La Guerra de los 10 años empieza con el Grito de Yara, que querían ponerle fin a la esclavitud de la isla. Durante la monarquía de Amadeo de Saboya tenemos a dos bandos, los abolicionistas, que estaban formados por Pi Margall y Castelar, que querían quitar la esclavitud. Y luego tenemos a los antiabolicionistas, que eran todos aquellos de clase alta y la burguesía española que querían que siguieran habiendo esclavos porque les beneficiaba con el comercio de azúcar y tabaco. Entonces el gobierno de Amadeo de Saboya intenta abolir la esclavitud, pero no pudieron porque había sectores españoles que les interesaba más esos beneficios que obtenían de sus productos. Entonces se enviaron una serie de ejércitos a esta isla y finalmente se firmó la Paz de Zanjón, con el que se amplía la amnistía y hay un régimen de autonomía a lo largo de los años que era parecido al que le habían dado a Puerto Rico anteriormente. Luego tenemos la Guerra Chiquitita, que dura un año, no es de gran importancia, pero eso hizo que se diera paso a la Guerra de la Independencia Cubana. Aquí tenemos que debido a las guerras se había arruinado la agricultura tanto española como cubana, entonces Estados Unidos vio su oportunidad de empezar a invertir en las plantaciones con vista a su comercialización. Entonces José Martí empieza a hacer partidos revolucionarios para preparar la definitiva guerra de la independencia. Entonces, finalmente se abole la esclavitud en Cuba, pero no le quisieron dar la autonomía. Entonces España tenía aranceles, entonces esto hacía que a Cuba no podían llegar los productos norteamericanos. Entonces el presidente norteamericano amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense al azúcar y el tabaco cubanos. Entonces Cuba se vio en una situación en la que no podía aprovechar su comercio debido a todos los aranceles y las molestias que le estaban causando tanto España como Estados Unidos. Entonces Martí empieza
una rebelión independentista tras el llamado Grito de Ver. Bueno, Martí reunió para la guerra a diferentes guerrilleros que habían estado en la Guerra Chiquitita y en la Guerra de los 10 años, por lo que ya tenían experiencia, y sus tropas, pues bueno, siguieron hostigando a las tropas españolas. Pero Cánovas empezó a mandar ejércitos y soldados al frente de Martínez Campos, pero no logró sus objetivos. Unos años más tarde, con el general Weyler, siguió mandando tropas y practicó técnicas como quemar la tierra, obligando a los campesinos a concentrarse en aldeas cerradas para que no pudieran sublevarse. Pero aunque opusieran estas medidas, al final no pudieron conseguirlo. Entonces asesinan a Cánovas del Castillo y después de esto se concede a Cuba cierta autonomía y le dan el sufragio universal, una constitución cubana y la igualdad de derechos. Y una autonomía arancelaria que para ellos era muy importante, ya que podrían seguir manteniendo su comercio. Entonces, aquí llega otro frente, que es que la debilidad de España anima a Estados Unidos a intervenir en la guerra. Entonces, Estados Unidos manda a la bahía de La Habana un acorazado llamado Maine. Y casualmente, ese acorazado explota, mueren un montón de tripulantes que estaban allí, que eran estadounidenses, y 2 meses después, la prensa estadounidense carga con la culpa a España. Pero España seguía diciendo que no habían sido ellos. Aquí empieza una guerra entre España y Estados Unidos. España mandó a sus tropas a atacar, pero Estados Unidos solamente tenía que esperar a que salieran los barcos para ir disparándoles uno a uno y hasta que ellos ganaran. Entonces con esto se consiguió ocupar Cuba, pero en ningún momento le dieron la independencia. Bueno, otro frente es la pérdida de las Filipinas, pues ellos estaban en movimientos nacionalistas y estaban organizados por José Rizal. Estalla una rebelión que fue sofocada por España y al final Aguinaldo, que era un general que estaba apoyado por Estados Unidos, comenzó otra vez la lucha. Entonces al año siguiente, que aprovechó la debilidad de España contra Estados Unidos, ocupó todo el territorio excepto Manila y, apoyado por la flota norteamericana, destruyó la escuadra española en Cavite. Es decir, los filipinos intentaron volver a independizarse, no pudieron porque fueron hostigados por el ejército español, pero finalmente, con la ayuda de los estadounidenses, consiguieron hacerse con la autonomía de las Filipinas. Vale, aquí tenemos las consecuencias, que fueron la paz de París y el imperialismo de Estados Unidos. Con la paz de París, después de que España hubiera perdido Cuba y Filipinas, se estudian unas condiciones de paz que habían sido impuestas por el presidente McLean. Entonces España acepta la mediación de Francia y pide la paz, y se firma la Paz de París el 10 de diciembre de 1989, cuyos puntos más importantes son la independencia de Cuba, la cesión a Estados Unidos de Puerto Rico y de Guam, que era la mayor de las Islas Marianas, y la cesión a Estados Unidos de Filipinas, con una compensación económica que no tenía mucha importancia. Vale, pasamos a otro punto, que son los nuevos países de ámbito de influencia norteamericano. El caso de Cuba, pues tras su independencia, se da la enmienda de Platt, que deja que Estados Unidos intervenga militarmente en la isla. Luego, Cuba se resiste a una segunda ocupación en 1906, y tras su independencia los cubanos intentaban vender tabaco y azúcar a Estados Unidos, pero había aranceles otra vez muy altos, y tampoco podían vender sus cosechas en Europa. Luego, Fulgencio Batista da un golpe de estado con el apoyo norteamericano y se instaura una dictadura militar. Y luego damos por fin con la dependencia cubana de Estados Unidos, que se prolonga hasta la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro. Luego tenemos el caso de Filipinas, que Filipinas pasa a depender a Estados Unidos, que se dedicó a explotar las riquezas del país. Luego, en el caso de Puerto Rico, la ley de Foraker estableció que se explotaría las empresas americanas dedicadas a la caña de azúcar. Bueno, luego pasamos a una fase en la que se da el despertar de las conciencias, es decir, aquí se dan cuenta de todas las consecuencias que habían tenido para ellos estas guerras. Primero tenemos una crisis económica, social y política que era muy visible tras la derrota. Primero una crisis económica que se denomina la fiebre del oro, se da sobre todo en Cataluña.
Luego una crisis política en la que la oposición republicana, obrera y nacionalista trataban de poner fin a la farsa caciquil. Una crisis social en la que todo el mundo se vio en el paro y esto derivaba a huelgas y terrorismo. Y una crisis militar en la que se vino abajo el mito del Imperio Español, porque los militares volvieron y no se les reconoció su mérito porque habían perdido todas las guerras. Y muchos políticos y escritores atacaban al ejército español porque consideraban un gasto inútil a los oficiales. Entonces llega una corriente que es el regeneracionismo, que trata de una corriente político-ideológica tras el desastre de 98 para volver a regenerar España. Se da una crítica al turnismo basado en el caciquismo y el falsamiento electoral. España solamente era número 1 en la deuda pública y en el número de generales. Luego uno de los grandes problemas de España fue los terratenientes, rentistas, profesionales liberales y funcionarios de Estado. Y luego tenemos a Joaquín Costa, que trató de dar un programa que se resumía en las siguientes propuestas: un aumento en las escuelas primarias y de bachillerato, recuperación económica a través de una profunda reforma agraria y el desarrollo de políticas hidráulicas, defiende la necesidad de un cirujano de hierro, es decir, un gobernante autoritario que sea capaz de arreglar todos los problemas que había tenido España anteriormente, y crea la Unión Nacional, cuyo lema era despensa y escuela y ponerle 7 llaves al sepulcro del Cid.